Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. El monumental anfiteatro Flavio lleva casi 2000 años en pie. A pesar de siglos de desgaste, esta estructura sigue siendo un símbolo de un imperio que alguna vez se extendió por continentes, cuyo poder resonaba en las piedras cinceladas y en los imponentes arcos. Tendemos a imaginar combates en el Coliseo, y luego lo vemos hoy como una de las atracciones más famosas de Italia. Pero ¿qué pasa con los 1500 años entre estas dos funciones? ¿Se quedó vacío? ¿Abandonado? ¿Cómo es el Coliseo hoy? ¿Cuál es su historia? En este videoguía contestamos a estas preguntas, te contamos curiosidades, y si te animas a visitar este espectacular monumento, en el último capítulo del vídeo encontrarás los consejos de visita. Cuando el emperador romano Nerón sucumbió a su propia decadencia, en el año 68 después de Cristo, comenzaron las guerras civiles en Roma. Había anarquía por todas partes. Fue Tito Flavio Vespasiano quien subió al trono y fundó la dinastía Flavia. Vespasiano inmediatamente hizo cambios sociales notables. Redujo el estilo de vida lujoso de los cortesanos romanos y aseguró una mejor vida a los plebeyos. Alrededor del año 72, el emperador mandó a construir el enorme anfiteatro Flavio cerca de la Domus Aurea de Nerón. Con este acto quería borrar de la mente de los romanos el recuerdo del extravagante reinado de Nerón y de paso aumentar su popularidad. El nombre oficial del Coliseo es Anfiteatro Flavio. El apodo de Coliseo deriva de la proximidad a la colosal estatua de Nerón, que una vez estuvo en lo que era el vestíbulo de la Domus Aurea. Las obras del anfiteatro Flavio duraron solo 10 años, un tiempo récord si tenemos en cuenta la tecnología del momento. Vespasiano no pudo presenciar la inauguración de su anfiteatro. Murió un año antes, y el Coliseo fue inaugurado por su hijo Tito. En una muestra de riqueza y extravagancia de Roma, las ceremonias de apertura se celebraron durante 100 días consecutivos. Los juegos inaugurales mantuvieron el formato de los juegos romanos que se celebraban en otros anfiteatros, cacerías de animales por la mañana, y al mediodía ejecuciones de criminales. Las sesiones de tarde se reservaron a la recreación de batallas y a los combates de gladiadores. Lo primero que ves al entrar en el Coliseo es la arena. Aquí se exhibían los famosos espectáculos romanos. Las luchas de gladiadores, los Munus Gladiatorium, eran una de las favoritas de la multitud. Sin embargo, estos combates no eran una novedad en el siglo I. Las luchas entre gladiadores comenzaron en el siglo IV a.C., como un tributo a los difuntos en los ritos funerarios etruscos. El primer combate romano de gladiadores del que se tiene registro se desarrolló en 264 a.C., con motivo de los funerales de Junio Bruto Pera. Los hijos de este ordenaron a los esclavos que luchasen entre sí hasta la muerte. Esta nueva variación de la munera etrusca pronto fue adoptada por otras familias ricas romanas. La práctica evolucionó con el tiempo hasta que nacieron los combates de gladiadores que se exhibían en el Coliseo de Roma. ¿Luchaban los gladiadores a vida o muerte? Sí y no. Aunque los combates de gladiadores podían ser auténticas masacres, por lo general, luchar hasta el último aliento se aplicaba a los condenados a muerte. Los gladiadores entrenados, la mayoría de las veces sobrevivían a los combates, y podían llegar a ganar mucha fama y eventualmente su libertad. En el Coliseo también fueron populares los espectáculos y cacerías de animales salvajes y exóticos. Aunque el Imperio Romano en sí era vasto, pocas personas comunes habrían viajado lejos.
Los animales de aspecto extraño procedentes de tierras lejanas fascinaban a las masas. Es muy probable que también algunos cristianos hayan muerto en el Coliseo de Roma. Sin embargo, no hay descripciones en las crónicas de la época. No hay nada documentado, o al menos nosotros no hemos hallado información fidedigna. ¿Tú qué piensas? ¿Se llevaron a cabo martirios de cristianos en el anfiteatro Flavio? Comparte tu opinión en los comentarios. Varias fuentes indican que en el Coliseo se organizaban también batallas navales, denominadas naumaquias. La parte subterránea del anfiteatro se llenaba de agua para llevar a cabo este tipo de espectáculos. El hipogeo del Coliseo no fue parte de la construcción original, sino fue creado más tarde por el emperador Domiciano, hermano y sucesor de Tito. El hipogeo constaba de túneles y cámaras que albergaban gladiadores, animales y accesorios escénicos. Como los juegos en el Coliseo eran espectáculos públicos, la entrada era gratuita. Sin embargo, se necesitaba un ticket. Estos tickets se denominaban téseras, pequeñas fichas hechas de madera, hueso, plomo o incluso marfil. Las téseras no se usaban solo para acceder al Coliseo, también se usaban para recibir el subsidio de cereales, por ejemplo. Cada entrada tenía asignado un número, que indicaba la puerta de acceso y el asiento. El diseño del Coliseo fue tan inteligente que 50.000 personas apresuradas podían entrar, mostrar sus entradas y sentarse en 15 minutos. El enorme anfiteatro se construyó originalmente en 4 plantas. Cada planta medía entre 10 y 14 metros de altura. La altura total de la construcción era de aproximadamente 48 metros. La disposición de los asientos dejaba claro el orden jerárquico de la sociedad. Los asientos de primera fila eran de mármol y estaban reservados para la familia imperial, senadores, vírgenes vestales y otras celebridades. En el siguiente nivel se sentaba la clase media acomodada de Roma. El tercer nivel estaba destinado a los ciudadanos romanos libres. Por último, en lo más alto, los esclavos y las mujeres se sentaban en asientos de madera o permanecían de pie. Durante condiciones climáticas inclementes o muy calurosas, se extendía un enorme toldo, el velarium, para proteger a la multitud. El Coliseo necesitaba una variedad de edificios dentro y cerca para funcionar como proveedor de entretenimiento a gran escala. La escuela de gladiadores más grande de Roma, Ludus Magnus, estaba conectada directamente con el Coliseo por un pasaje subterráneo. Cerca también había armerías, talleres para la maquinaria y ambulatorios para tratar a los heridos. Y por supuesto, al igual que hoy, vendedores ambulantes, prostitutas, casas de apuestas y muchos otros se habrían posicionado lo más cerca posible del Coliseo. El anfiteatro Flavio era el símbolo de la arquitectura, la riqueza, el poder y el avance del Imperio Romano. Pero como todo lo que sube, en algún momento baja, el Coliseo de Roma no fue la excepción. El entretenimiento en el Coliseo duró unos impresionantes 450 años, hasta que el Imperio Romano comenzó a debilitarse. Las luchas entre gladiadores duraron hasta el año 405, cuando fueron suprimidas por Honorio tras la muerte del monje cristiano Telémaco. Durante un espectáculo, Telémaco entró en el escenario para detener el combate de gladiadores. Su intervención indignó a la multitud, que según algunas fuentes, lo apedreó hasta la muerte. Los espectáculos con animales se llevaron a cabo al menos hasta el año 523. Después del declive y la caída del Imperio Romano, muchos de sus magníficos edificios comenzaron a deteriorarse en los años siguientes.
Pero los romanos no desaprovecharon el Coliseo, sino lo reutilizaron de muchas maneras. A finales del siglo VI, el vecino monasterio de Santa María Nuova habilitó una capilla en la estructura del anfiteatro, convirtiendo la arena en un cementerio. Los espacios abovedados en las arcadas debajo de los asientos se utilizaron como talleres, tabernas, incluso viviendas. Según consta, en el siglo XII la iglesia todavía alquilaba estos espacios. Después la iglesia vendió el anfiteatro a la familia Frangipani de Roma. La rica familia transformó el Coliseo en su castillo privado. Parece que no estaban muy cómodos, puesto que en el siglo siguiente vendieron el anfiteatro al papado de Roma. En 1349, un terremoto provocó el colapso del lado sur del Coliseo y selló su destino. Los cantos caídos se utilizaron para nuevas construcciones. El Coliseo se convirtió en una auténtica cantera de travertino y mármol. Parte del material del anfiteatro original se utilizó para construir el Palacio Venecia, San Juan de Letrán y la Basílica de San Pedro en Vaticano. Además de servir como cantera, el Coliseo también fue ocupado por gente de dudosa reputación y sectas que supuestamente adoraban al demonio. En el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV declaró el Coliseo lugar sagrado para conmemorar a los cristianos mártires. Prohibió el uso del Coliseo como cantera, expulsó a los mendigos, consagró el edificio a la Pasión de Cristo e instaló el Vía Crucis. Gracias a este acto se logró preservar el resto del edificio. Los papas posteriores iniciaron varios proyectos de reparación y restauración. En 1990 el Coliseo de Roma fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 2007 fue incluido en la lista de las 7 maravillas del mundo moderno, consolidando su atractivo como el monumento más importante del mundo romano, y a día de hoy, el más visitado de Italia. El Coliseo de Roma es uno de los monumentos más visitados del mundo. Por lo tanto, las entradas se agotan con mucha antelación. Te aconsejamos reservar tu entrada en la web oficial del Coliseo con un mes de antelación. Todas las entradas compradas online tienen un suplemento de 2 euros, pero así te aseguras de poder visitar el Coliseo. El link directo para hacer la reserva lo encontrarás en la descripción del vídeo. En el momento de publicar este vídeo, la entrada general tiene un coste de 16 euros. Este ticket es válido 24 horas y permite una entrada al Foro Romano y una al Coliseo. Con este ticket no puedes entrar a la arena, tampoco al hipogeo. Para acceder a estos espacios, necesitas la entrada Full Experience Underground y Arena, y su coste es de 22 euros. Este ticket es válido 48 horas y te da acceso al Coliseo, al Foro Romano y Palatino. En el Coliseo puedes acceder al primer y segundo nivel del anfiteatro, a la arena y a la área subterránea. En el próximo vídeo visitamos el Foro Romano y el Palatino. No te olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias. Las entradas son nominativas, por lo tanto, tienes que presentar un documento de identidad en la puerta de acceso. El nombre del titular se puede modificar solo una vez, como muy tarde, una semana antes de la fecha reservada. En el primer domingo de cada mes, la entrada al Coliseo y Foro Romano es gratuita, pero no podrás acceder a la arena ni a la zona subterránea. Las entradas se recogen en las taquillas del Coliseo y no es posible resérvalas online. Esperemos que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo o al menos haberte ayudado a planificar una visita. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos a través de los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.